Bueno, Carol González, la periodista que estaba detrás de ese micrófono, nos atiende desde el Cusco. Ella es periodista del programa Visión Informativa de la cadena SSN. Gracias, Carol, por tu tiempo. Un saludo desde Lima. Vimos este momento y nos preguntábamos, ¿el ministro estaba malhumorado? ¿El ministro estaba con los cables cruzados? ¿Por qué crees que te lanzó ese adjetivo si la pregunta era, ministro, ¿por qué se sigue financiando a Petroperú? ¿Te pareció que la pregunta entró bien ahí al político al que tenías enfrente? Pero ya venía con algo de tensión de este primer encuentro que tuvo con los periodistas. Buenas noches, Carol, bienvenida a Latina. Muy buenas noches, gracias. Realmente, cuando uno es funcionario, cuando uno tiene soroche, tiene un malestar estomacal, como ya lo tuvo un ministro que estuvo en nuestra ciudad, Santibáñez, se puso mal, se descompensó, es entendible, pero la respuesta es agresiva. Yo no he sido en ningún momento agresiva, he ido a un tema puntual porque dentro del contexto, luego de haberse reunido con el gobernador regional de Cusco, suponemos que trajo buenas nuevas. A nuestra región le han hecho un recorte presupuestal de 280 millones. Eso va a afectar el tema de inversión en la región. Entonces, si está con el mandatario regional, lo correcto es también tratar de entrar por ese lado. A Petroperú le siguen abriendo el caño. Ya hemos perdido la cuenta de cuántos millones se le sigue dando a este agujero negro. Pero sin embargo a las regiones nos cortan. Quizá el señor se ha sentido incomodado en condición de que no le he preguntado cuán buena es su gestión o si es que va a seguir con la confianza de la mandataria, pero en regiones nosotros estamos muy molestos y mortificados. Te comento que al salir de esta reunión con el gobernador regional, pensé que él iba a ser más técnico. La pregunta que antes le hice a través de un compañero es si devolverán este 30%, porque si se ha dado el tiempo para ir a nuestra región cusqueña con todo el séquito que siempre lo acompaña, lo correcto es que nos diga si es que va a devolver este 30%, ya que a nivel del gobierno regional de Cusco se va a pasar esta meta que han establecido en Economía y Finanzas de más del 80% de ejecución. Fue totalmente agresivo, ustedes han visto, he esperado un tiempo para abordarlo, no le he metido micro ni cámaras, sino he esperado para que él sea, pues, tenga el tiempo prudente, ¿no? Y creo que es una respuesta más desatinada, ¿no? Que los muestra de cuerpo entero, lamentablemente, a los ministros. Sí, no, y Carol, no es la primera vez que este ministro tiene un comentario así con una colega periodista, ¿no? Yo hasta noto ahí algún rasgo machista en el adjetivo que utilizó, pero quiero preguntarte si tú en tu interacción con el ministro sientes que excediste su espacio personal, lo incomodaste, no sé, hubo un empujón o algo que lo haga al ministro reaccionar de esa manera, porque de todas maneras ese calificativo daba cuenta de que, no sé, lo venía siguiendo desde mucho antes. Cuéntame un poco cómo fue físicamente el encuentro para intentar explicarnos qué pasó por la cabeza de ese funcionario para calificarte de esa manera, ¿no? Bueno, creo que tomé el tiempo prudente, como ustedes han visto en el grupo de colegas cusqueños. Yo estaba, pero me quedé en la parte de atrás porque obviamente había gente que estaba con cámaras y yo pues tengo un programa que es netamente de mi manejo, entonces yo lo que hago es utilizar mi celular. Por eso es que esperé a que él termine de responder las preguntas en grupo, salió él como se aprecia en imágenes, yo me puse delante efectivamente. Y como han visto, ¿no? Los señores de seguridad no he ido encima de ellos, no ha habido ningún jaleo, ¿no? Solo me he puesto delante para preguntarle porque es una interrogante. En provincias nosotros también tenemos nuestras propias inquietudes y me parece una falta total de respeto de señalar que soy odiosa. ¿Por qué? Porque no pudo manejar su inteligencia emocional, no le gustaron las preguntas. Si estaba sorochado, creo que hay formas y maneras de responder. Es un funcionario. Claro, no, por supuesto, se entiende además que la preocupación tuya iba por tener la pepa del momento, que era el problema presupuestal que se vive en el Cusco. De hecho, el ministro estaba diciendo, vamos a ver qué mecanismo de devolución utilizamos para el próximo año, poder completar ese presupuesto
que no se está dando en la ley que se aprobó hace algunos días en el Congreso. Entonces, por ese lado de la pregunta, creo que estaba bastante aterrizado el tema y era claro que al ministro lo iba a incomodar seguramente, pero la reacción muy inesperada de José Arista. Ahora, el ministro también hoy día tuvo este gesto de ir solo a reunirse con Werner Salcedo, algo inusual, ¿no? Pero creo que el ministro ha sentido que los gobernadores están algo enojados con su gestión. Tengo esa percepción porque no es muy común que un ministro de Economía vaya a buscar a un gobernador, específicamente hoy buscó esta reunión con Salcedo de alguna manera para congraciarse con todos los gobernadores regionales. Más o menos esa percepción tenía. ¿Qué piensas de eso, Carol? Es inusual lo que acabas de señalar, quizá porque el gobernador de Cusco, Werner Salcedo, es presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, es decir, él es un tomador de decisiones importante. Y como nunca hemos visto, que varios ministros están llegando. Ayer estuvo el de salud, pero sin embargo, sin ninguna posibilidad de anunciar el tema de un hospital Lorena y su conclusión, un hospital de Quillabamba, un hospital de Machu Picchu. Es decir, desde mi óptica, vienen los ministros, pasean, disfrutan en Cusco, pero no vemos un resultado tangible. Como región cusqueña, estamos olvidados. No tenemos el aeropuerto, que sigue siendo un sueño. Hablan de presupuestos, un hospital de Quillabamba que se ha caído 3 veces, el hospital Antonio Lorena, perdónenme, pero era el único hospital que podía darse abasto para una población cusqueña. Pero vienen los ministros y no hay un anuncio concreto. Y Economía y Finanzas viene a decir que ha hablado con el presidente de los gobernadores regionales, pero no dice puntualmente, y perdonen que sea así de frontal, no ha dicho cuál es el resultado de la reunión, más allá de estar con el representante de los gobernadores regionales, es decir, gastan el recurso del Estado, nos agreden porque somos de provincias, porque así como ustedes en la capital tienen ese acceso, en provincias entenderás que esto es una hazaña acercarse a ellos con todo el resguardo. No, y ya te digo que desde Lima también es muy difícil tener una declaración del ministro Arista, salvo en momentos oficiales, conferencias de prensa. Arista es un ministro escurridizo para la prensa, pero cuando tiene esta oportunidad de declarar, lo hemos visto ya en más de una ocasión, cometer este tipo de deslices, y es un calificativo que se queda corto para lo que te dijo, ¿no? Que además yo lo veía de alguna manera, te decía, cierta misoginia, cierto machismo. Recordaba un comentario desatinado que tuvo con la colega Mávila Huertas también. Entonces, me parece que el ministro, en ese aspecto, hay mucho por corregir, pero estabas tú preguntando por la situación de Petroperú y creo que esa pregunta no le gustó, ¿no? Decir, ¿por qué insisten en Petroperú y no destinan el presupuesto para las regiones? Creo que la sola mención de Petroperú ya lo puso de mal humor al ministro, Carol. Santiago, es que el tema es de que ellos no pueden creer que siguen manejando el presupuesto de las regiones a su antojo. Él no da una respuesta concreta de qué ha traído a la región, es decir, no habla de que si el próximo año, más allá de estos, permíteme, 3.500 millones, si más no recuerdo, es lo que nos han asignado como gobierno regional, pero venirse hasta Cusco, ¿qué más nos van a brindar? Manejan el tema desde Economía y Finanzas de los dineros recaudados por parte de cultura en Cusco, es decir, los atractivos de Cusco, Machu Picchu, prácticamente deja su dinero en manos de Economía y Finanzas y ellos devuelven a la Dirección Desconcentrada de Cultura. Por un lado, por eso iba mi comparación por ahí, o sea, ya tenía efectivamente armada una pregunta porque me preocupa ese tema ahora. Estamos hablando de que hay un hotel que es del gobierno regional y por ahí tomo el tema de que habría señalado el ministro que efectivamente, ¿no? Él dice que va a haber mesas para solucionar temas de carácter privado, ¿no? Y administrativo. Cuando habla de carácter privado ya se vence la cesión en uso del hotel Sanctuary Lodge. Correcto. Entonces, ¿quién recibe estos recursos? Van directamente al erario nacional y regresan al gobierno regional. Entonces, al escuchar esto, yo dije, lo primero que dirá, pues efectivamente les devolvemos el 100%. Pero no hubo nada de eso. Y Petroperú de verdad sigue siendo un forado enorme. Para nosotros Gasoducto efectivamente también es un proyecto vacío. Se sigue pagando desde
el gobierno nacional ¿cómo le diríamos? La guardianía, la custodia de estos tubos, pero nosotros como cusqueños seguimos No se utilizando benefician. otro tipo de combustibles. O sea, No, es no una hay por locura lo ningún del lado gas. cómo cuadre su respuesta. Se paga el gas más caro en el Cusco, siendo el Cusco la región que tiene el yacimiento de gas. Eso es una situación que está años así sin resolverse, ¿no? Tenía ahí los números del presupuesto 2025 para Cusco y está en 3.255 millones. Si bien hay un incremento respecto al año 2024, sí efectivamente queda claro que hay entre 200 a 300 millones que no se dieron, ¿no? Que estaban proyectados a darse y que no se dieron al Cusco, y ahí el reclamo. Pero en la semana también vi que el gobierno apuró, por ejemplo, la entrega de la nueva vía de la nueva vía expresa en el Cusco. Creo que viajó el ministro de Transportes, pero de todas maneras hay ministros que tienen otro manejo con la prensa, ¿no? De alguna manera se cuidan más o no se irritan tan rápido como el señor Arista, que hoy día tuvo este momento. Te digo que ya es viral por todo lado tu pregunta al ministro Carol, pero coméntame eso. En la semana tuvieron visita también del ministro Pérez Reyes, me parece, para inaugurar esta vía en Cusco. De todas maneras, esto no termina de ser suficiente, dices tú. Claro que sí, mira, en el caso, por ejemplo, del de transportes, Reyes es sumamente accesible, ¿no? Incluso sale él de una reunión y se da un tiempo, ¿no? Él mismo se para y permite que la prensa lo aborde. En el caso también del ministro de Salud que ha estado ayer, igual, ¿no? Ha salido de una reunión con el alcalde provincial, luego se desplazó hacia otra obra en un distrito de Cusco. Igual, ¿no? Él permite que se le aborde, se le pregunte y en ningún momento se crispa. En este caso, diría, ¿no? El señor se puso muy arisco, demasiado arisco. Y el tema es de que él tiene que entender que es un funcionario. O sea, no entiendo por qué él habla de mentiras. O sea, el preguntarle que Petroperú Eso, está realmente en, bueno, en una caída sin control claro. y que no hacen nada, porque es un tema que nos preocupa, porque ese dinero, si bien es cierto, varios portales de economía ya han señalado, hemos podido emplear ese dinero en hospitales. Sí, no, que no Hemos queda podido duda de emplear eso, ese ¿no? dinero en vías, en educación, bueno, en todo lo que ellos deseen cerrar como brechas establecidas para el próximo 2025. Sin Claro. embargo, hoy no ha habido un resultado real. Y hay que decirlo, ¿no? Economía y finanzas es un hombre eminentemente técnico, eminentemente técnico. Él pudo, con mucha más astucia, poder responder a esta pregunta con cifras que seguramente maneja un ministro, Claro. con el tema de que han señalado en octubre que iban a reflotar Petroperú y N de situaciones que él ha podido manejar, ¿no? Entonces yo no entiendo por qué esa respuesta tan agresiva, pero si ya me indicas que el señor es medio misógino, creo que realmente el gobierno central debe evaluar el tema del problema mental, el tema de salud mental, inclusive incluyendo a sus propios ministros que por lo que veo no manejan nada de inteligencia emocional. Claro, Y él en un nosotros en momento... provincia tenemos muchas necesidades que no las va a satisfacer. A nosotros, mira, Santiago, permíteme, Sí, 3 veces hemos estado a la espera de la presidenta, Dina Boluarte, que iba a llegar, ya tenía agenda, claro, todo sumamente callado, pero la prensa, tú sabes, llega a enterarse por algún medio, ¿no? Hemos esperado en el aeropuerto, ella se iba a ir a Chalhuanca, 3 veces tuvo esta intentona de llegar a Cusco e irse a Chalhuanca. Y la pregunta también hubiera sido la misma, es decir, tienen la investidura de representar a un pliego y a una nación. Entonces, si no están dispuestos a poder afrontar esta respuesta, imagínate tú en el interno qué es lo que hacen. no, claro, hay allí un tema complicadísimo de un gobierno que no puede ir a veces a poner la cara en lugares donde va a recibir críticas, ¿no? La presidenta faltando, por ejemplo, a la conmemoración del bicentenario de Ayacucho, de la batalla de Ayacucho, fue evidente que la presidenta trataba de evitar ese cruce. Pero volviendo a lo del ministro, claro, él en algún momento te dice, usted está diciendo una falsedad, una mentira, ¿no? ¿A qué crees que se refería? Porque
si le hablabas de insolvencia de Petroperú, eso está más que confirmado. Y si le hablabas de un recorte presupuestal, eso también está dicho, ¿no? Entonces, cuando el ministro hablaba de falsedad o mentira, ¿qué puede haber entendido el ministro o en qué mentiste tú cuando le formulabas la pregunta? Realmente prefiero ser bien pensada. Si fui yo la única persona que lo abordó desde el trayecto que él sale con los compañeros de prensa y soy yo la única que le pregunta de Petroperú, ¿qué miento? Que Petroperú no es una empresa insolvente, que no ha sido declarada en quiebra, que esto es un proceso de efectivamente hace 20 años. ¿En qué miento? En preguntarle que por qué se sigue poniendo dinero a una empresa insolvente, pero él pudo decir que no es insolvente, que efectivamente ya votó en azul, en verde. Es una respuesta desde, bueno, todo punto de vista. Yo creo que hasta un psicólogo podría evaluarlo de mejor manera Sí, realmente claro. al ministro, porque no hay una lógica, ¿no? No he sido agresiva, es más, he tomado el tiempo prudente como para que él pueda contestar, creo, con todos los Sí, argumentos. y también estuvo importante eso en tú como periodista no perder la paciencia, ¿no? O sea, el político puede perder la paciencia, pero mientras nos mantengamos serenos, vamos a hacer bien nuestro trabajo. Mira, Mónica Delta acaba de poner en su Twitter otra vez un ministro perdiendo los estribos ante una pregunta incómoda, ¿no? Claro, es eso, es un ministro que te da la sensación de que no se controla, de que no se mide, ¿no? Solo para cerrar, ¿los colegas de Cusco te comentaron algo? ¿Has recibido algún tipo de apoyo? ¿Te han de alguna manera expresado su solidaridad o reconocen la tremenda pachotada que salió hoy de la boca del señor ministro de Economía? La verdad que debo agradecer a varios de los colegas que son periodistas, que saben que uno no puede vender su línea editorial, que hay preguntas incómodas y que ellos tienen como funcionarios, como ministros que responder. Muchos han sido bastante solidarios y tengo que decirlo, ¿no? Alguien ya me dijo, bienvenida al club, ¿no? Bienvenida al club en los cuales a veces o el de seguridad te mete un golpe o el ministro te retira con el brazo. Pero bueno, es parte, ¿no? Parte de una Los gajes experiencia del y yo oficio. sí lo tomo, de verdad lo tomo como que el pobre caballero realmente necesita un trabajo de inteligencia emocional y creo que el gabinete también. Ajá, mira, ahí está Bueno, muchas gracias a el que Mónica puso Delta. Mónica. Sí, es una persona a la cual, bueno, tengo el gusto de admirarla y de conocer su trabajo. Y sí, pues preguntas incómodas, respuestas desequilibradas, diría Sí, yo. pues, tal cual. Carol, la gente que quiere ver tu trabajo, ¿cuándo puede ver tu programa Visión Informativa? Estaba viendo que sales en Facebook a través de Sí. SSN Web, ¿no? Pero cuéntanos, ¿cuándo haces programa para quien esté viendo que se pueda enganchar también a información regional sobre Cusco? Muchas gracias, Santiago. Sí, efectivamente, yo tengo ahí la página de SSN Web, es desde Cusco, una producción cusqueña, y yo tengo mi programa de 3 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Allí buscamos la información con el carácter de justamente contribuir al crecimiento de mi región, pero también en el ámbito nacional. Nos ven ahí todas las tardes de lunes a viernes. Excelente, Carol. Un gusto tenerte en el programa. Gracias. Ya queda el contacto ya también para ver qué pasa, a ver si hay alguna reacción, a ver si alguien dice algo sobre esta expresión. Quizá el Ministerio de la Mujer, lo dudo, pero de todas maneras queda allí la información y tu versión, la versión de la periodista que hoy protagonizó el momento viral con el ministro de Economía. Muchas gracias, Carol González. Muchas gracias a ti, Santiago. Buenas noches.